Este es el procedimiento como lo hacemos, miren, solo lo giramos y el resultado del que pueden observar. Muy buenos días con todos, estamos nuevamente en nuestra casa de lombriz. En este día vamos a empezar a cosechar el humus precisamente de esta cama que pueden observar. De esta cama me he llevado casi la totalidad de las lombrices. Utilicé el método del trampeo. Les dejaré el enlace hacia uno de esos videos. Les explicaré en qué consistirá todo lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a cosechar el humus puro, así que lo vamos a pasar por un tamiz para separar todo lo que es hojas, palos, piedras. Pero antes de eso nosotros debemos retirar un poco de humedad de todo este humus, ya que aproximadamente debe estar aquí entre un 70% de humedad. Y para que nos sea más fácil el proceso de tamizado, debe estar entre un 50% de humedad. Lo queremos para realizar todo el proceso de tamizado. En este sector que pueden observar colocaré un plástico y sobre este plástico iremos retirando, sacando todo este humus que está aquí y esparciéndolo a todo lo largo del plástico. Así lo dejaremos por al menos 5 días. Cada día estaremos regresando a mover para que se retire la humedad uniformemente. Entonces ya les explico cómo haremos todo eso. Esta es la manera que haremos todo este proceso. Retiraremos todo el humus. Calculo que está aproximadamente una capa de 30 centímetros y esta cama mide 10 metros de largo. Al final veremos cuántos sacos o costales logramos recoger. Vamos a hacer todo esto, ya les comento cómo nos queda. Hemos retirado todo el humus que estaba en la cama. Como pueden observar, quedó totalmente vacía. No sé si se puedan fijar, ahí está el canal, una malla plástica por donde circulan los lixiviados. Próximamente construiré una nueva cama, ahí les explicaré más detenidamente cómo es la construcción de una cama de lombriz. Así es como está. Estimo que en unos 5 días logremos alcanzar el 50% de humedad. Estaremos regresando cada día a remover para que se pierda la humedad uniformemente de todo el humus. Seguiré con todo este video hasta lograr pasar por un tamiz y cosechar el humus. Eso sería todo por este día, muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos, estamos nuevamente en nuestro video cosechando el humus de lombriz. Ha pasado 5 días desde el día que lo sacamos de la cama de lombriz y lo esparcimos a todo lo largo de este plástico. Como pueden observar, está colocado un plástico. Hemos estado regresando cada día a remover todo el humus para que se retire la humedad uniformemente de todo nuestro humus. En estos días ha estado un poco nublado, así que por eso todavía no logramos llegar al 50% que es lo que necesitamos para poder tamizarlo. Estimo que en unos 3 días más tal vez ya empecemos a tamizar todo el humus, que les voy a mostrar cómo está. Miren, al momento la humedad está entre un 60%. No hay muchas lombrices. He alcanzado a observar una que otra lombriz y así es como está. Miren, todavía nos falta un poco más, espero que en un par de días ya esté listo y ahí empezaremos. Eso quería indicarles en este día. Continuaremos con todo este video, muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos, estamos nuevamente en nuestro video cosechando el humus de lombriz. Ha pasado 10 días desde el día que esparcimos todo el humus a lo largo de este plástico para retirar la humedad. Y como pueden observar, hemos empezado a tamizarlo. A propósito, construí esta tamizadora, se podría decirlo. Lo hicimos como para que nos sirva en este propósito. Al momento está trabajando bien, tiene unas pocas falencias que lo corregiremos en lo posterior. Y así es como está quedando, miren, ahí está todo el humus. Les voy a indicar para que puedan observar cómo queda el humus ya tamizado. Miren, así es como queda. Esta tamizadora gira, ahí está la manivela. Solo lo giramos, colocamos todo el humus dentro y lo giramos. Este es el procedimiento como lo hacemos, miren, solo lo giramos
y el resultado del que pueden observar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden dejarla en la sección de comentarios, la responderé con mucho gusto. Y continuando con el video, como pueden observar, hemos logrado llenar todos estos costales. Están 50 costales, cada costal pesa 25 kilos. Esto ya es humus puro. Acá está todo lo que no pasó por el tamiz, que aproximadamente están 20 costales de 25 kilos. Igual esto nosotros podemos utilizarlo como abono. En mi caso lo utilizaré en una nueva cama, lo pondré en la base para empezar, ya que aquí están muchas lombrices y muchos cocones. Por otro lado les quería comentar, esta cama tiene 10 metros de largo por 1 metro de ancho y estuvo 30 centímetros de altura de todo el sustrato. El tiempo en llenarlo aproximadamente será en condiciones normales unos 8 meses para lograr esa altura, ya que como en el primer video que tengo en el canal, esta cama estuvo paralizada, así que lo reactivamos. Desde la reactivación ha pasado 6, casi 7 meses. Así que si ustedes quieren tener idea de qué tiempo se demoran, estimo que mínimo será 8 meses en lograr 30 centímetros de altura. Dependerá de muchos factores como el tipo de alimento y la frecuencia con que alimentemos, y sobre todo la cantidad de lombrices que empecemos. Lo recomendable es empezar con 1000 lombrices por cada metro cuadrado. Eso quería comentarles. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.